Muy buenas, ¿qué tal? En este vídeo os traigo mi crítica de Salem Slot, esta última película basada en la novela de Stephen King que se ha estrenado en Max, en la plataforma Max, y que tenemos esta película, bueno, pues una nueva adaptación de Salem Slot, la mítica historia de vampiros escrita por Stephen King allá en los 70. Entonces, claro, ha cumplido esta película porque hay dos formas, como siempre, en una adaptación de una novela, siempre hay dos formas de evaluar la película. Para mí siempre son dos formas separadas: la fidelidad a la novela y luego si funciona como película propia. Ojo, porque una cosa no tiene que ver con la otra. Una película adaptando a un libro puede ser muy fiel al libro y sin embargo ser una película malísima, es decir, ser un mal trabajo de cine. Sin embargo, una película que adapta también un libro puede ser muy poco fiel a la propia novela y tomarse muchas licencias y sin embargo ser una buena película y ser un buen trabajo cinematográfico. No tiene nada que ver una cosa con la otra. A veces hay películas que tienen las dos cosas malas, es decir, que adaptan mal la novela y encima son malas películas, como por ejemplo la adaptación, hablando de Stephen King, la adaptación de La Torre Oscura. La película de La Torre Oscura es una película mala, no tiene mucho sentido y encima es una pésima adaptación de la novela y de la esencia de la novela y de la saga de La Torre Oscura. Pero luego hay películas como por ejemplo las dos primeras de Harry Potter, y solo digo las dos primeras, a partir de la tercera ya la cosa se pierde un poco, pero las dos primeras de Harry Potter, La Piedra Filosofal y La Cámara de los Secretos, son dos películas que son buenas, son buenos trabajos y además son muy fieles a las novelas. Es decir, que a veces tienes las dos, a veces tienes solo una. En este caso, en esta adaptación de Salem Slot, ¿es buena la película y es fiel a la novela de King? Os voy a ser sinceros, yo Salem Slot no me lo he leído. Soy muy fan de Stephen King. He leído muchísimo, es el escritor que más he leído. La saga de La Torre Oscura de Stephen King para mí es la mejor saga literaria que me he leído, que más me ha aportado. Pero Salem Slot nunca me lo he leído. Y os digo por qué. Porque a mí el concepto de vampiro no me atrae mucho, ¿vale? Tiene que ser muy diferente como para que a mí me guste el tema de los vampiros. Por lo tanto, cuando vi que Salem Slot iba de vampiros, aunque fuera de Stephen King, a mí nunca me atrajo y no me la he leído. Me la quiero leer, la tengo pendiente, pero tengo tantas lecturas pendientes que nunca llego a Salem Slot. Entonces, lo que yo sé de la fidelidad de esta película al libro lo he leído en críticas y por lo visto hay unanimidad en que no es una buena adaptación. Se deja muchas cosas en el tintero y no consigue captar la esencia de la novela. Tengo que decir que Stephen King, por su volumen de trabajo, que publica libros cada 2 meses y que además son éxitos de ventas, es uno de los escritores que más adaptaciones al cine y series tiene, por no decir el que más. Entonces, claro, la mayoría de adaptaciones que se hacen de novelas de Stephen King suelen ser productos malos, suelen ser películas o series que no cumplen. Hay excepciones, por ejemplo, los 2 capítulos de It de Andy Muschietti, las 2 últimas adaptaciones de It, con Bill Skarsgård como Pennywise. Yo soy mega ultra fan del libro de Stephen King, de It. Me lo he leído como 3 veces, o sea, es impresionante ese libro. Es muy difícil, prácticamente imposible de adaptar a una película. Y estas 2 películas de Andy Muschietti lograron captar la esencia del libro. Por lo menos la esencia, lo que tú recibes como lector, está en la película. Y eso es muy complicado de hacer. Se deja mogollón de escenas, cambia algunas cosas, lógicamente, es que es un libro tochísimo. Pero captó la esencia y eso sí que está muy bien reflejado en la película. Pero en Salem Slot, por lo que parece, por lo que leo en las críticas, de críticas que sí que están hablando de la fidelidad con la novela, sí que parece que no la ha captado. Y es que tengo que decir que es muy difícil adaptar a Stephen King, porque Stephen King es un escritor muy costumista, o sea, refleja muy bien la idiosincrasia y la vida estadounidense en sus novelas siempre, y luego, claro, tiene ese toque de terror clásico, pero también con un punto de terror cósmico. Es muy difícil adaptar eso a un cine y que dé terror, y que dé el mismo terror que te está causando la novela cuando te la estás leyendo. Eso es muy complicado. Por lo tanto, parece ser que en Salem Slot no lo han conseguido. Ahora bien, de lo que sí que puedo hablar es de si funciona como película, si funciona. Bueno, hay cositas que sí que funcionan y hay cositas que no. Yo creo que el ambiente que se genera en esta película, el ambiente que debe generarte ese pueblo en el que se genera una plaga de vampiros,
ese ambiente atmosférico, claustrofóbico y de estar perseguido por vampiros, yo creo que no se consigue en esta película. Yo creo que eso es fundamental. Al final, la atmósfera y el ambiente es algo que va a generar las condiciones para que tú sientas lo que te están proponiendo. Si tú no consigues, por ejemplo, en una película de Batman, que Gotham tenga el ambiente de Gotham, yo creo que no va a funcionar la película. No va a funcionar, porque al final Gotham es un personaje más en la historia, ¿no? Y claro, aquí, Salem Slot, que además el título de la película hace referencia a un lugar, a un pueblo, Salem, Jerusalem Slot, pues claro, tienes que conseguir que ese sitio se convierta en un lugar que te atrape. Y luego ya están los personajes, la trama, lo que ocurre, el terror, el gore, los ataques, lo que sea. Pero el ambiente tiene que ser ese, porque si no, no generas las condiciones para que yo sienta todo eso. Y yo creo que la película no consigue hacer esto. Lo intenta, pero no lo consigue. Por lo tanto, claro, ves a personajes interactuar, avanzar la trama, pero no estás sintiendo esa sensación claustrofóbica. Cuando al final de la película, sí, tampoco hago ningún spoiler, ¿vale? Pero cuando hacia los últimos compases de la película ya hay tropecientos mil vampiros en el pueblo, no causa terror, no causa esa sensación de ay, 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 en cualquier esquina me están acechando. Tiene escenas que pretenden eso, pero conmigo por lo menos no lo consiguieron. ¿Por qué? Yo identifico que es porque no consiguieron generarme esa sensación de claustrofobia, esa sensación de estar acechado por vampiros por todos los rincones. Eso no está en la película. Yo veo que se intenta, pero no está. Luego, en cuanto a los personajes que deben generar terror, a los vampiros o al vampiro principal que genera toda esta historia, pues no da miedo, no da miedo. No está reflejado de tal manera que digas, wow. O sea, la composición de escenas, cómo se muestra al vampiro, yo creo que no está hecho como para que tú te superacojones, ¿vale? Entonces, claro, eso es un problema, porque si tú me juegas con las sombras, me juegas con la oscuridad, al final todas las historias tienen que retarte. A ti como espectador o como lector, si estamos hablando de un libro, te tienen que retar, porque si no te retan, si no te mueven algo por dentro, tú vas a ver algo impasible. O sea, vas a ver una película como ves pasar un tren. Ah, pues mira, ya la he visto, ¿no? Y sales del cine o de apagar la tele en casa y dices, ya está, no ha pasado nada, ¿no? Con el libro igual, tú imagínate, una película puedes verla en 1 hora y media, en 2 horas y chimpón, pero imagínate que gastas bastante tiempo de tu vida en leerte un libro y luego el libro no te ha removido nada. Muchas veces lo que acaba pasando es que ni te lo terminas. Te lees los primeros compases del libro y dices, no has conseguido engancharme, no has conseguido mantenerme en esta lectura, porque no me has removido por dentro, no me has retado. Pues yo creo que a esta película le falta eso, le falta retarte, provocar algo en ti que tú sientas ese terror. Yo ya sé que esto es muy fácil decirlo y luego es muy difícil hacerlo, pero hay películas que lo consiguen, hay terror que consigue hacer esto y consigue retarte. Mirad ahora a Terrifier, ¿no? Que se va a estrenar ahora la 3. Las dos primeras de Terrifier son provocadoras, te retan, te mueven por dentro. Son aterradoras, pero no solo por el gore. El gore al final es plasticurri, es, pues yo qué sé, el payaso parte por la mitad de una persona y tú sabes que no están partiendo por la mitad de una persona, ¿no? Pero ¿por qué te causa impacto ver eso? Porque toda la atmósfera alrededor, porque todo se ha ido construyendo para que esa escena te impacte. Porque la película sabe que tú sabes que eso es un muñeco, que es falso, porque no estás viendo imágenes reales, estás viendo una película, una simulación. Sin embargo, todo lo construido alrededor, la atmósfera y todo lo demás, el guión, los personajes, todo está construido para que tú sientas algo viendo esas escenas, te rete. Ese es el tema. Entonces, Terrifier 1 y 2 lo consiguen. Por las críticas que está habiendo de Terrifier 3, que todavía no se ha estrenado, parece que también lo hace, que nos va a retar, nos va a provocar. Pues es un poco eso. Al final esta película es como ver pasar un tren. O sea, la ves y dices, vale, pero no ha habido nada que me cambie. Lo que sí que parece que pasa con la novela. Es decir, que la novela es una de las más leídas y vendidas de Stephen King y tiene muchos fans y muchos amantes de Salem Slot, hasta el punto de incluso de que, fijaos si es importante, que un personaje de Salem Slot, eso sí que lo sé porque me he leído La Torre Oscura, uno de los personajes de la novela aparece después en La Torre Oscura. O sea, el desenlace de un personaje de esta novela está
en la saga de la Torre Oscura. Fijaos, es importante digamos, en la cronología y en el King verso, ¿no? Así que bueno, pues al final es una película que ni chicha ni limonada, se queda, bueno, pues eso, pues la mejor definición para mí de esta película es ver pasar un tren. Cuando digo que una película es como ver pasar un tren, mala cosa. Y de nota le voy a poner un 5,5. Y no un 5 porque la película lo intenta. Lo intenta y hay cosas muy King en la película, pero otras que no son nada King. Pero ya os digo, no tiene que ser King ni no King, o sea, eso es un detalle. Lo que tiene que funcionar es como película propia. Da igual si adapta bien o no el libro. El libro es una cosa y la película es otra, son formatos distintos. Y la forma de disfrutarlo es distinta. Por lo tanto, lo importante es que funcione como peli y ya os digo que para mí funciona a nivel 5,5 y ya estoy siendo generoso. Ahora dejadme en comentarios vuestra opinión. ¿La habéis visto? La tenéis en Max, así que si no la habéis visto podéis ir a verla y luego me dejáis vuestra opinión que me interesa mucho leerla. Y ya sabéis, si os ha gustado el vídeo podéis darle a like, suscribiros si no estáis suscritos y os recuerdo que también está el canal de miembros de los Space Jockey para apoyarme de alguna manera en esta aventura de YouTube. Así que nada, un abrazo muy grande y nos vemos en el próximo vídeo.